Jóvenes, muy buenas tardes. El día miércoles, no, pues a ver, hoy es lunes, el miércoles cabalmente, que di clases, expliqué el planteamiento, cómo se redacta un memorial de la acción constitucional de amparo y que me sea el día miércoles, no, pues a ver, hoy es lunes, el miércoles cabalmente, que di clases, expliqué el planteamiento, cómo se redacta un memorial de amparo y planteamos también la acción constitucional de amparo y que me sea entregada el día de mañana, que yo estaré ahí a las 3 de la tarde para que se me puedan entregar los trabajos que quedaron en grupo, ¿verdad? Lo último que se me olvidó explicarles sobre eso es que en el caso de la jurisdicción ordinaria, el organismo judicial ha reformado el Código Procesal Civil y Mercantil y ha ordenado que todos los abogados debemos de aperturar un casillero electrónico. Y cada vez que presentamos una demanda debemos de señalar ese casillero electrónico y ahí se nos hacen todas las notificaciones. En el caso de la Corte de Constitucionalidad, hay que meterse a la página precisamente de dicha institución y ahí se le señala, se le fija un casillero para que se puedan hacer las, las notificaciones respectivas en materia constitucional, ¿verdad? Bueno, dicho esto, entonces estaré yo el día de mañana ahí con el propósito de poder ir a recoger los trabajos que tienen una ponderación de 5 puntos. El día de hoy voy a explicar cómo se elabora el memorial de una inconstitucionalidad al caso concreto. Me recuerdo que el día miércoles les di el memorial de esa inconstitucionalidad al caso concreto, el cual está contenido en tres hojas, tamaño oficio de ambos lados. Bueno, sobre un inconstitucional caso concreto vale la pena indicar qué es lo que dice nuestra Constitución. Eso se encuentra en el artículo 120 y dice competencia. En casos concretos, la persona a quien afecte directamente la inconstitucionalidad de una ley puede plantearla ante el tribunal que corresponda según la materia. El tribunal asume el carácter de tribunal constitucional. Si se planteare inconstitucionalidad en un proceso seguido ante un juzgado menor, este se inhibirá inmediatamente de seguir conociendo y enviará los autos al superior jerárquico que conocerá de la inconstitucionalidad en primera instancia. Vemos entonces que quienes tienen competencia para conocer de una inconstitucionalidad al caso concreto son todos los tribunales de la jurisdicción ordinaria, con excepción de los juzgados de paz que, como hemos dicho, pueden recibir la inconstitucionalidad, inhibirse de conocerla y remitirla, dice, inmediatamente al jerárquico superior, quien conocerá de la inconstitucionalidad en primera instancia. Dice que una inconstitucionalidad tiene 3 modalidades para plantearla. Yo se los expliqué, o se los explico hoy, se los expliqué cuando hicimos la comprobación de lectura sobre la inconstitucionalidad de leyes a casos concretos. Y decíamos que una inconstitucional caso concreto tiene 3 modalidades para presentarla: por la vía de la acción, por la vía de la excepción y por la vía de los incidentes. Esto significa entonces que, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución, nos dice, déjenme ver, si es la Constitución, sí, efectivamente, nuestra Constitución en el artículo 112 dice lo siguiente: acción de inconstitucionalidad con otras pretensiones.
Si el actor propusiere dentro del mismo proceso la declaración de inconstitucionalidad junto con otras pretensiones, el tribunal dará audiencia conforme se prevé en el artículo anterior. Vencido el plazo, hayan o no comparecido las partes, dentro del tercero día dictará auto resolviendo exclusivamente la pretensión de inconstitucionalidad. El artículo 123 nos dice que la inconstitucionalidad de una ley también se puede plantear como excepción o incidente. Y leo: en casos concretos, las partes podrán plantear como excepción o incidente la inconstitucionalidad de una ley que hubiere sido citada como apoyo de derecho en la demanda, en la contestación o que de cualquier otro modo resulte del trámite de un juicio, debiendo el tribunal pronunciarse al respecto. El artículo 124 también de la Constitución sigue indicando trámite en cuerda separada. Planteada la inconstitucionalidad de una ley como excepción o incidente, el tribunal la tramitará en cuerda separada. Dará audiencia a las partes y al Ministerio Público por el término de 9 días, y haya sido o no evacuada la audiencia, resolverá respecto de la inconstitucionalidad en auto razonado dentro del término de los 3 días siguientes. Esto es en cuerda separada, ¿verdad? Como excepción o incidente. Luego dice trámite de la excepción de inconstitucionalidad y otras excepciones. Si con la excepción de inconstitucionalidad se interpusieran otras excepciones, el trámite de estas últimas será el que les corresponda según la naturaleza del proceso que se trate. Si entre las excepciones interpuestas se hallaran la de incompetencia o compromiso, estas deberán ser resueltas previamente en ese orden. En su oportunidad, el tribunal competente deberá resolver la inconstitucionalidad dentro del término establecido en el artículo anterior. Las excepciones restantes serán resueltas al quedar firme lo relativo a la inconstitucionalidad. ¿Verdad? Alejandra, contestámele a mi hijo que me está llamando, que estoy ocupado. Bueno, así las cosas entonces, esto es lo que nos plantea nuestra Constitución en relación al tema de la inconstitucionalidad al caso concreto. ¿Y cuál es el trámite? Entonces ya vimos que se le debe de correr audiencia a las partes por 9 días, ¿verdad? ¿Y qué dice nuestra ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad al respecto? Dice inconstitucionalidad de leyes en casos concretos. En casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto de que se declare su inaplicabilidad. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Inconstitucionalidad de una ley en caso de casación, artículo 117. La inconstitucionalidad de una ley podrá plantearse en casación hasta antes de dictarse sentencia. En este caso, la Corte Suprema de Justicia ha agotado el trámite de la inconstitucionalidad y previamente a resolver la casación, se pronunciará sobre la inconstitucionalidad en auto razonado. Si la resolución fuera apelada, remitirá los autos a la Corte de Constitucionalidad. También podrá plantearse la inconstitucionalidad como motivación del recurso y en este caso es obligado el conocimiento. Cuando nos habla de motivación del recurso es cuando nosotros señalamos otros motivos y de entre ellos también planteamos como motivo de inconstitucionalidad el del caso concreto. ¿Y qué pasa de una inconstitucionalidad de una ley en lo administrativo? Dice, cuando en casos concretos se aplicaren leyes o reglamentos inconstitucionales en actuaciones administrativas que por su naturaleza tuvieran validez aparente y no fueran motivo de amparo, el afectado se limitará a señalarlo durante el proceso administrativo correspondiente. Solo se señalará. En estos casos, dice, la inconstitucionalidad deberá plantearse en lo contencioso administrativo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que causó estado la resolución y se tramitará conforme el procedimiento de inconstitucionalidad de una ley al caso concreto. Sin embargo, también podrá plantearse la inconstitucionalidad en el recurso de casación en la forma que establece el artículo anterior si no hubiese sido planteada en lo contencioso administrativo. Y luego el artículo 119 nos habla de una inconstitucionalidad de una ley en el ramo laboral. En el ramo laboral, además de la norma general aplicable a todo juicio, cuando la inconstitucionalidad de una ley fuere planteada durante un proceso con motivo de un conflicto colectivo de trabajo, se resolverá por el Tribunal de Trabajo correspondiente. ¿Cuál es el trámite que debe de seguir
una inconstitucionalidad del caso concreto. El artículo 120 de la Ley de Amparo dice lo siguiente: competencia. En casos concretos, la persona a quien afecte directamente a la inconstitucionalidad de una ley puede plantearle ante el tribunal que corresponda según la materia. El tribunal asume el carácter de tribunal constitucional. Si se planteara inconstitucionalidad en un proceso seguido ante un juzgado menor, este se inhibirá inmediatamente de seguir conociendo y enviará los autos al superior jerárquico, que conocerá de la inconstitucionalidad en primera instancia. Acción de inconstitucionalidad como única pretensión, artículo 121. En la acción de inconstitucionalidad, en casos concretos, interpuesta la demanda, el tribunal dará audiencia al Ministerio Público y a las partes por el término de 9 días. Vencido ese término, podrá celebrarse vista pública si alguna de las partes lo pidiere. El tribunal resolverá dentro de los 3 días siguientes. La resolución será apelable ante la Corte de Constitucionalidad. Y luego nos habla de la acción de inconstitucionalidad con otras pretensiones en el artículo 122. Si el actor propusiere dentro del mismo proceso la declaración de inconstitucionalidad junto con otras pretensiones, el tribunal dará audiencia conforme se prevé en el artículo anterior. Vencido el plazo, hayan o no comparecido las partes, dentro del tercero día dictará auto resolviendo exclusivamente la pretensión de inconstitucionalidad. Recordémonos que las resoluciones se clasifican de la siguiente manera: decretos, autos y sentencias. Inconstitucionalidad de una ley como excepción o incidente, esto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, y dice de la siguiente manera: en casos concretos, las partes podrán plantear como excepción o en incidente la inconstitucionalidad de una ley que hubiese sido citada como apoyo de derecho en la demanda, en la contestación, o que de cualquier otro modo resulte del trámite de un juicio, debiendo el tribunal pronunciarse al respecto. Bueno, luego la ley nos habla de la cuerda separada, ¿verdad? Va una cuerda separada y dice lo siguiente, el artículo 124. Planteada la inconstitucionalidad de una ley como excepción o incidente, el tribunal la tramitará en cuerda separada, o sea, un expediente separado. Dará audiencia a las partes y al Ministerio Público por el término de 9 días y, haya sido o no evacuada la audiencia, resolverá al respecto de la inconstitucionalidad en auto razonado dentro del término de 3 días siguientes. Y luego nos habla de cómo se tramita la inconstitucionalidad cuando se va unida a unas excepciones. Y dice lo siguiente: trámite de la excepción de inconstitucionalidad y otras excepciones. Si con la excepción de inconstitucionalidad se interpusieren otras excepciones, el trámite de estas últimas será el que le corresponda según la naturaleza del proceso que se trate. Si entre las excepciones interpuestas se hallan la de incompetencia o compromiso, estas deberán ser resueltas previamente en ese orden. En su oportunidad, el tribunal competente deberá resolver la de inconstitucionalidad dentro del término establecido en el artículo anterior. Las excepciones restantes serán resueltas al quedar firme lo relativo a la inconstitucionalidad. Artículo 126. Suspensión del proceso. Esto es lo interesante de esto. El proceso se suspenderá desde el momento en el que el tribunal de primera instancia dicte auto que resuelva lo relativo a la inconstitucionalidad. Esto significa que después de los 9 días y a los 3 días siguientes dicte el auto y es declarado con lugar, dice el tribunal solamente podrá seguir conociendo de los asuntos a que se refiere el artículo 129 de esta ley, ¿verdad? O sea que se suspende el proceso con la tramitación de dicha inconstitucionalidad. Bueno, esto viene siendo como el asidero jurídico, precisamente, de que nos sirve de fundamento para poder plantear nuestra inconstitucionalidad. Ahora vayamos al caso concreto. Este caso es que ustedes lo vamos a ir leyendo y exponiendo. Se trata de un señor, esto va dirigido, aquí cumplimos con todos los requisitos que están establecidos en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, pero de manera muy particular también cumpliendo con lo que establece el artículo 21 de nuestra Constitución. Pero recordémonos que en materia de inconstitucionalidad de leyes a casos concretos hay todo un procedimiento muy especial que debe de cumplirse, ¿verdad? Déjenme verlo. Sí. Hay varios requisitos
que yo les señalé la vez pasada, que estaban establecidos en el texto de la y que están precisamente en nuestra ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Pero déjenme lo que estoy buscando. Vamos a ver. Déjenme establecer esto. Bueno, son varios requisitos que deben de cumplirse, ¿verdad? El primero de ellos, que es que efectivamente debe existir un caso concreto. Si no hay un caso concreto, entonces no es plausible que pueda prosperar una inconstitucionalidad. En segundo lugar, debe de hacerse una cita individualizada de las leyes o disposiciones legales cuestionadas, ¿verdad? ¿Qué tipo de normas nos hacen, creemos nosotros que nos afecta nuestros derechos establecidos en la Constitución? Luego, hacer una cita puntual de las normas constitucionales referentes, ¿no? O sea, qué tipo de normas constitucionales se nos ven violadas al resolverse esta situación en nuestra contra. Luego dice, viene un razonamiento necesario y evidentemente si podemos acompañar las pruebas, pues hacerlas, el fundamento de derecho y las peticiones, tanto de trámite como de fondo. Esa es la estructura del memorial. Como parecido a la demanda de amparo, hay una comparecencia. En esa comparecencia está el tribunal contra quien se endereza precisamente la inconstitucionalidad al caso concreto. En el caso que nos ocupa y el memorial que ustedes tienen a la mano, dice Tribunal de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento del Quiché. Comparece un señor, ¿verdad?, que dice que es de 48 años de edad, que es casado, que es agricultor, que es guatemalteco, que es de este domicilio, que actúa bajo la dirección y procuración del abogado, que es su servidor, con un número de colegiado 3426 y señalando como lugar para recibir notificaciones su oficina profesional situada en tal lugar, ¿verdad? Y dice, de esta ciudad, ante usted atentamente comparezco a plantear incidente de inconstitucionalidad de ley al caso concreto de conformidad con los siguientes hechos. Hoy les recuerdo que ya cuando ustedes sean abogados están obligados a aperturar un casillero electrónico, sobre todo en la jurisdicción ordinaria, en lo civil, en lo penal, en lo laboral, en familia, etcétera, y todas las notificaciones deberán hacérseles en ese casillero electrónico. En esta parte es donde se debe señalar el casillero electrónico. Luego vienen los hechos, o sea, el relato del por qué estamos planteando una inconstitucionalidad al caso concreto. Y en el literal 1 dice lo siguiente: es el caso, honorable tribunal, que actualmente me encuentro procesado por el delito de usurpación, regulado en el artículo 256 del Código Penal, y el delito contra los recursos forestales, regulado en el artículo 92, inciso A, de la Ley Forestal. 2. Ese es el primer hecho. Vamos con el segundo hecho. Hay un caso concreto, está indicando que está procesado por 2 delitos penales. 2. Es el caso que la presente inconstitucionalidad al caso concreto se plantea en contra del memorial que contiene solicitud de apertura a juicio y a formular acusación en mi contra, el cual fue presentado el día 5 de marzo del año recién pasado, habiendo admitido dicha acusación el juez Contralor, a sabiendas que dicha acusación contiene vicio de inconstitucionalidad al caso concreto por las razones siguientes. Inciso A. Es el caso, honorable tribunal, que con fecha enero 16 de 1987, es el caso que con fecha enero de 1897, el general José María Reina Barrios otorgó título de propiedad a favor de Norberto Mérida, José María Gutiérrez, Vicente Reyes, Leandro Álvarez, Ramón Rodríguez, José Coy, José Tello, Simeón González, por lo que son 9 los comuneros
y resulta que el Ministerio Público en el memorial de acusación manifiesta que el propietario de dicha finca es el señor Javier de la Cruz Cruz. Hecho totalmente falso y apartado de toda realidad fáctica. Entre paréntesis, se acompaña certificación extendida por el segundo registro de la propiedad de Quetzaltenango de la finca número 1882, folio 96 del libro 10 de Quiché. En ella aparece la primera y última inscripción de dominio. Tanto el título como la certificación aludida claramente determinan que son 9 los comuneros o copropietarios de dicha finca y no como lo formula el Ministerio Público al indicar que el propietario de dicha finca es el señor Javier de la Cruz Cruz. Aquí el Ministerio Público adujo en su acusación que él era el único propietario de la finca y con el documento, que también se lo hicimos ver oportunamente al juez, le señalábamos que eran 9 los copropietarios. Inciso B. Ante la inoperancia, falta de objetividad y falta de investigación del Ministerio Público, nos vimos compelidos a solicitar una rectificación de la finca de Marras, sobre todo porque el Ministerio Público asevera que la finca en su totalidad, su propietario es el señor Javier de la Cruz Cruz, y en dicha rectificación en observaciones, la cual fue firmada por el licenciado Miguel Estuardo Valle Sáenz, oficial interino de Asuntos Jurídicos del segundo registro de la propiedad, señala en observaciones: la conservación electrónica es solo el paso de la finca del sistema manual al electrónico. Indica Javier con derechos. Todos los derechos están sujetos a partición o proceso judicial en esta finca. No hay error, todos los condueños pueden ceder sus derechos de copropiedad aún estando sujetos a la división de la cosa común. Artículo 491 Código Civil, SIC, que es una cita textual de dicha cuestión del registro ya indicado. Dicha observación está firmada nuevamente por el licenciado Miguel Estuardo Valle Sáenz, oficial interino de Asuntos Jurídicos del segundo registro de la propiedad, Unidad de Resoluciones Registrales, segundo registro de la propiedad. C. De los 9 comuneros originarios solo se ha radicado el proceso sucesorio de uno de los causantes y se trata del proceso sucesorio del causante Leandro Álvarez. Y por el otro lado se ha iniciado el proceso sucesorio intestado del señor José María Gutiérrez, donde presuntamente aparecen como herederos presentado por el señor Luis Gutiérrez Sotos. Se acompaña certificación de diligencias voluntarias de nombramiento de administrador de la herencia y se señala el número de caso a cargo de oficial y del juzgado de primera instancia civil y económico coactivo del municipio de Misco, departamento de Guatemala. Resolución de fecha 15 de enero del 2020. La referida certificación fue extendida el 7 de febrero del 2020, se acompaña debidamente legalizada. Inciso D. De lo anterior, se logra concluir lo siguiente. 1. Son 9 los copropietarios de la finca 1882, folio 96 del libro 10 del Quiché. 2. Literal 2. De los 9 copropietarios, solo un heredero ha culminado el proceso sucesorio intestado del señor Leandro Álvarez y se encuentra en trámite el proceso sucesorio intestado del causante José María Gutiérrez, promovido por los presuntos herederos, el presentado y el señor Luis Gutiérrez Soto. 3. Así se logra determinar que con la solicitud de rectificación de la finca 882, folio 96 del libro 10 de Quiché, que dicha finca no se ha hecho la partición o proceso judicial en esta finca. 4. Por lo tanto, los derechos de los 9 comuneros es incierto porque no se sabe dónde le va a corresponder a cada uno de los copropietarios o herederos, y al denunciante, el señor Javier de la Cruz Cruz, solamente le corresponde una 9ª parte de esta finca y es incierto el lugar donde le va a corresponder por no haberse realizado la partición. Consecuentemente, el Ministerio Público incurrió en un vicio de inconstitucionalidad al atribuirle la nuda propiedad, nuda significa toda, la nuda propiedad al señor Javier de la Cruz, ya que existe todavía un derecho de los 8 comuneros restantes, quienes también es incierto dónde les va a corresponder la parte alícuota, por no haberse realizado la partición y además porque no existe el acotamiento de las áreas que le corresponden a los 8 comuneros, lo cual atenta contra el artículo 39 constitucional, que se refiere al derecho a la propiedad privada,
Por lo tanto, se desvanece la existencia de los tipos penales de usurpación y delito contra los recursos forestales. Dicha argumentación decimonónicamente le fue formulada al fiscal y al juez contralor de la investigación, quienes por su formación eminentemente en el ámbito penal, sin lograr entender las aristas que en ella intervienen y que pertenecen al ámbito civil. 4. Cita individualizada de las leyes o disposiciones legales cuestionadas. ¿Qué tipo de leyes consideramos nosotros o normas constitucionales que estamos cuestionando? Por lo que el acto procesal de acusación es inconstitucional al caso concreto, particularmente en cuanto a los artículos 356 del Código Penal, que se refiere al delito de usurpación, y el delito contra los recursos forestales, regulado en el artículo 92 de la Ley Forestal, que fueron citados por el Ministerio Público en dicho acto procesal. Dichas normas ordinarias contravienen el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala, porque, como ha quedado explicado anteriormente, de la finca 1882, folio 96 del libro 10 del Quiché, aún no ha sufrido el proceso de partición, por lo que el derecho de los comuneros y herederos es incierto. Todavía dicha situación se mueve en el ámbito especulativo y únicamente existen expectativas sin tenerse certeza de la parte alícuota que debe pertenecerle a cada uno de los comuneros. Literal Romanos 5, cita puntual de las normas constitucionales referentes. Al incoarse juicio penal por los delitos ya mencionados anteriormente, se estima que se estaría infringiendo el 39 constitucional, ya que dichos preceptos chocan, infringen, vulneran el derecho a la propiedad privada consagrado en el artículo 39 constitucional. Entonces estamos viendo que las normas penales que le pretenden aplicar al señor entran en contravención con el artículo 39 constitucional. Literal Romanos 6, razonamiento necesario. Como ha quedado establecido de la finca número 1882, folio 86 del libro 10 del Quiché, folio 96 del libro 10 del Quiché, de la misma son copropietarios 9 personas, y al pretender atribuirle una conducta típica y antijurídica al procesado, el cual el denunciante ante el Ministerio Público únicamente tiene expectativas de derecho, porque hasta la presente fecha no se ha realizado la partición. Punto y seguido. Y al pretender enjuiciar al presentado por delitos ya indicados, se estaría contraviniendo el artículo 39 constitucional, y de pretender llevar a juicio oral y público al presentado, se estaría cometiendo una aberración jurídica en su contra, por lo que las normas cuestionadas, o sea, el artículo 256 del Código Penal, que se refiere a la usurpación, y el artículo 92, que se refiere al delito contra los recursos forestales, y la norma referente constitucional se vería afectada, y que es el artículo 39 constitucional. Viene el apartado de las pruebas y dice: se acompañan las siguientes pruebas: copia legalizada de la certificación de fecha 14 de enero del 2020 extendida por el segundo registro de la propiedad de Quetzaltenango. Inciso B, copia legalizada del título de fecha 16 de enero de 1897, otorgado por el general José María Reina Barrios, presidente constitucional de la República, a favor de los señores Norberto Mérida, José María Gutiérrez, Vicente Reyes, Leandro Álvarez, Ramón Rodríguez, José Coy, José Tello, Simeón González. Inciso C, copia legalizada del acta de fecha 26 de febrero del 2020 de la Fiscalía Municipal de Nevadas, que contiene junta conciliatoria dentro del expediente número MP 238-2017-2267. D, copia legalizada de la solicitud de rectificación al segundo registro de la propiedad de fecha 13 de diciembre del 2019 de la finca número 1882, folio 96 del libro 10 del Quiché. E, copia legalizada de la certificación de fecha 7 de febrero del 2020 extendida por el Juzgado de Primera Instancia Civil y Económico Coactivo del municipio de Mixco, el departamento de Guatemala, que contiene discernimiento de administrador de la mortual del causante José María Gutiérrez a nombre del señor José Luis Gutiérrez Soto. Hay un fundamento de derecho
y nos fundamos cabalmente en el artículo 116 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que dice: en casos concretos, en todo proceso de cualquier competencia o jurisdicción, en cualquier instancia y en casación, hasta antes de dictarse sentencia, las partes podrán plantear como acción, excepción o incidente la inconstitucionalidad total o parcial de una ley a efecto de que se aclare su inaplicabilidad. El tribunal deberá pronunciarse al respecto. Asimismo, el artículo 120 del mismo cuerpo legal preceptúa: en casos concretos, la persona o quien afecte directamente a la inconstitucionalidad de una ley puede plantearla ante el tribunal que corresponda según la materia. El tribunal asume el carácter de constitucional. Artículo 123 de la misma ley indica la inconstitucionalidad de ley como excepción o incidente. En casos concretos, las partes podrán plantear como excepción o incidente la inconstitucionalidad de una ley que hubiera sido citada como apoyo de derecho en la demanda, en la contestación de cualquier otro modo que resulte del trámite del juicio, debiendo el tribunal pronunciarse al respecto. Este es el fundamento de derecho. Y luego nos vamos a las peticiones. Y las peticiones se señalan de la siguiente manera: inciso A, que se admita para su trámite el presente memorial y se agrega a sus antecedentes. Inciso B, que se tome nota que actúo bajo la dirección y procuración del abogado que me auxilia, así como el lugar que señalo para recibir notificaciones. Inciso D, que se tenga por interpuesta por parte del presentado inconstitucionalidad de la ley al caso concreto en la vía de los incidentes, de los delitos de usurpación y recursos forestales, por contradecir el artículo 39 constitucional. En consecuencia, al resolverse, se desaplique los delitos de usurpación y contra los recursos forestales, en el presente caso, por contravenir el artículo 39 de la Constitución. Inciso C, que oportunamente se corren las audiencias respectivas al Ministerio Público y a las partes por el término de 9 días. Inciso D, que al resolverse la presente inconstitucionalidad de ley al caso concreto, en la vía de los incidentes del artículo penal que se refiere el delito de usurpación establecido en el artículo 256 penal y el delito contra los recursos forestales establecido en el artículo 92, inciso A de la ley forestal, por contravenir el artículo 39 de la Constitución y se desaplique en el presente caso. Se hace la cita de ley, dice: me fundamento en el artículo citado y en los artículos 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Artículos 26, 28, 31, 44, 45, 51, 53, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87 del Código Procesal Civil y Mercantil. Se acompañan 5 copias del presente memorial y documentos adjuntos: la fecha en que se interpone, la firma del interponente y en su auxilio que va la firma del abogado. Estos son básicamente los requisitos que deben de cumplirse para poder plantear una inconstitucionalidad al caso concreto. Bueno, sobre esto yo les voy a dictar un caso, y el caso diría de la siguiente manera. Creo que el caso se lo voy a trasladar mañana al mediodía. Mañana al mediodía por la vía de Classroom. Se los voy a enviar para que no generarles mucho problema. Y ese trabajo, este es un caso que les voy a plantear acerca de un candidato de un municipio, de un departamento X, que ha solicitado su inscripción como candidato a alcalde de dicho municipio, y el registro de ciudadanos rechaza su inscripción, aduciendo que tiene denuncia penal en el Ministerio Público y que por tales razones no lo inscribe. Ante tal circunstancia se plantearon los recursos respectivos, los cuales fueron declarados sin lugar, y contra esa resolución que declaró contra el recurso de nulidad se planteó una inconstitucional caso concreto, que es el que yo les voy a enviar el día de mañana al mediodía, entre 1 y 2 y media de la tarde, para que ustedes me lo entreguen. Tengo entendido que el lunes tenemos asueto por el Día de los Muertos.
entonces sería el día miércoles en la clase presencial que me entreguen ese trabajo. Recordémonos que ese trabajo tiene una ponderación de 5 puntos, más 5 puntos del trabajo que me van a entregar el día de mañana a las 3 de la tarde. Ya con eso haríamos los 20 puntos que se van a sumar a los 20 del parcial. Así que, por favor, ponerle atención a eso. Mañana se los envío y me trabajan ese inconstitucional al caso concreto. Les deseo feliz tarde y muchas gracias.